las escrituras, vamos a estar leyendo la Biblia. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Amante Dios, te pedimos, Señor, de que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra. Espíritu Santo, sé con cada uno de mis hermanos, Padre, que en esta noche podamos recibir tu instrucción. Guíanos, dirígenos, Padre, para que nuestras almas, nuestras vidas puedan ser transformadas y cada vez seamos más como Cristo, Padre. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ya nosotros hemos visto la primera porción de Romanos, que fue la introducción. Fue desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Eso es la introducción completa. Okay, y ahí vimos nosotros que Pablo explicó el propósito de esta carta. Y también él se presentó, en esos primeros 15 versículos, él se presentó y ya hemos visto esa sección. Ahora aquí pasa a la tesis de esta carta, de esta epístola. Es el corazón. Yo les dije que ustedes, cuando estén leyendo las escrituras, es bueno que ustedes identifiquen, encuentren cuál es la tesis de esa carta, de esa epístola, de ese evangelio que ustedes están leyendo. Y por eso también les dije que es bueno que tengan a veces un bosquejo de lo que están leyendo, para que sigan los capítulos, los versículos exactamente, y no se pierdan, sino que ustedes puedan estar claros de lo que están leyendo. Aquí, en el versículo 16 y 17, eso es el corazón de este libro. Si usted entiende esto, va a entender muchas cosas. Quizás va a entender todo. Entonces, estos dos versículos expresan el tema principal de la carta de los Romanos y contienen la verdad que más transforma a la vida de las personas, la cual Dios ha depositado en manos de hombres. Entonces aquí vamos a ver nosotros el resumen del Evangelio de Jesucristo, ¿okay? El cual Pablo lo explica detalladamente en el resto de la epístola. Y dijimos que en toda esta epístola usted va a ver el Evangelio de Jesucristo de diferentes ángulos. El apóstol Pablo lo pone de diferentes ángulos para que usted pueda verlo, lo pueda interpretar, lo pueda entender y lo pueda ejecutar y lo pueda explicar a otras personas. Entonces ahora me gustaría yo explicarles, antes de continuar, de estar seguro primero, qué cosa es el Evangelio. Que yo le dije que ustedes, algunos de ustedes ya saben, ya tienen su tarea, que era memorizarse este folletito. ¿De cuánto se lo han memorizado casi? Seguimos nosotros. Esto lo vamos a, yo le dije que lo voy a cansar con esto, porque el Evangelio tiene que estar en su DNA completo, tiene que estar metido en el sistema del cristiano, del creyente nacido de nuevo. Y le explico por qué. ¿Qué es el Evangelio? Mira, yo quiero que ustedes miren algo por encimita, porque vamos a estar hablando de este Evangelio. Y quiero que estén claros, porque todavía, hermanos y hermanas, usted no me va a creer, pero nosotros damos, por ejemplo, clases de bautismo y le preguntamos a las personas, explíqueme el Evangelio, y no lo pueden articular para poder bautizarlos. Entonces tenemos que enseñarle que, bueno, así es como tiene que ser, este es el Evangelio. O a veces le pedimos a la gente que se hagan miembros y una de las cosas, explícame cómo tú viniste a los pies de Jesús, explícame el Evangelio de Jesucristo, cuál es la razón exacta y por qué del Evangelio. Entonces cuando nos explican, la articulación no es exacta y correcta. Entonces, solamente para que ustedes vean, el Evangelio, dice ahí, bueno, ahí, significa buenas noticias o buenas nuevas. Número uno, yo quiero que todos ustedes tengan eso claro, que el Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. El Evangelio es el núcleo del mensaje cristiano. Tengan eso presente. El Evangelio es el núcleo del mensaje cristiano. Es lo que Pablo va a estar desarrollando en toda esta carta. Comienza con Dios, o sea que Dios tiene que estar primero, como el creador bueno, santo, justo y amoroso del mundo. Y todo lo que hay en el mundo. O sea, primero es Dios y ya. Y nosotros por eso cuando enseñamos esta clase del Evangelio, lo primero que hacemos, le enseñamos la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Hacemos 2 horas de clase de solamente todos los atributos de Dios y quién Dios es, para que nosotros estemos bien anclados y sepamos quién es Dios. Segundo,
Miren lo que dice. Eso lo convierte como el único quien puede gobernar y reinar sobre todo lo creado. Eso es Dios. Ahí está en Apocalipsis 4:11. El segundo paso que nosotros enseñamos, que tiene que ver con el Evangelio, es que Dios dice, crea al hombre, pero el hombre rechazó su autoridad y se rebeló contra él. Y ahora trata de gobernar su propia vida como él o ella quiere. Entonces después lo que hacemos es que ya le enseñamos la doctrina del hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién es este hombre, qué es lo que hizo, por qué pecó y todo lo concerniente al hombre. ¿Ok? Entonces hablamos de Dios, hablamos de la doctrina del hombre y luego pasamos al próximo, que es: pero el hombre rechazó su autoridad, dice, y la verdad es que Dios no permitirá que esta rebelión continúe para siempre y va a juzgar al hombre y lo castigará para siempre. Aquí hay una palabra clave, la palabra juzgar, porque dice la Biblia que está destinado a que el hombre viva una sola vez y después el juicio, porque viene un juicio. Todo hombre, mujer, todo ser humano va a enfrentar ese juicio. Y cuando usted presenta el Evangelio, tiene que dejarle saber a la persona que viene un juicio. ¿Ok? Para toda persona. Para creyente y para no creyente. El creyente no va a ser juzgado por su salvación, porque ya está salvo. Pero el no creyente sí. Bueno, él va a estar ya por otro lado. ¿Ok? Entonces tenemos que hablarle de Dios, hablarle del hombre, hablarle que va a haber un juicio. Luego, seguimos. Debido a que Dios es amoroso, mostró su gracia y envió a su Hijo perfecto Jesucristo a soportar por nosotros el castigo completo de Dios. Jesús dio su vida en la cruz para satisfacer la ira de Dios por nuestra rebelión. En otras palabras, ahí donde usted recién comienza a hablar acerca de todo lo que Cristo vino a hacer. Recién usted ya le explica que para qué Él vino, que vino aquí a esta tierra, murió, resucitó, por supuesto fue a la cruz, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Y Jesús fue sepultado y en 3 días más tarde, como una muestra del poder de Dios y la aceptación de la muerte de Jesús por nosotros, Dios lo resucitó de los muertos, le dio vida y lo hizo gobernante y rey del mundo entero. Todo eso tiene que mostrarlo en el Evangelio poco a poco. Y el apóstol Pablo, cuando yo le digo que él lo está hablando de diferentes ángulos, todo esto que usted lo ve aquí, él lo está hablando aquí, por ejemplo, en Romanos 1, 16, 17 que estamos leyendo. Él lo va a hablar por ahí, ya con esos 2 versículos más uno puede presentar el Evangelio, con esos 2 versículos. Entonces este Evangelio nos deja entonces con 2 opciones. Cuando usted le está predicando a alguien, entendió el mensaje, le dice, bueno, ahora tienes 2 opciones. La primera, continuar en nuestro pecado y rebelión y enfrentar el juicio y la ira de Dios. O 2, someternos a Cristo como Rey, apartarnos de nuestro pecado y rebelión y poner nuestra fe y confianza en Jesús, lo que Él ha hecho, y recibir el perdón y la vida eterna. Esto tiene que estar claro. Esto tiene que estar claro. Por eso esto es algo que tiene que estar claro, tiene que ser parte de nosotros, para nosotros predicar el Evangelio. Hermano, yo le dije que, y por supuesto, que es el Espíritu Santo el que convence a la gente, no nosotros. Simplemente nosotros le hablamos la palabra de Dios. Cada punto de eso que usted ve ahí son diferentes doctrinas que nosotros le enseñamos a nuestra gente cuando damos clases de, por ejemplo, 2 maneras de vivir para que la gente evangelice. ¿Ok? ¿Cuántos de aquí todavía tienen personas que no conocen a Cristo? Seguimos orando, hermanos, seguimos orando nosotros por nuestra familia, por aquellas personas que no conocen a Cristo. ¿Para qué? Para que vivan a los pies del Salvador. Entonces aquí, cuando vamos para el versículo 16, mira lo que dice Pablo. Lo primero que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ya ahora ustedes pueden entender qué es el Evangelio. Ya no es cualquier cosa, ya ahora el Evangelio es todo lo que yo le dije. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo primero que Pablo dice es que él no se avergüenza. ¿Ok? Él no se avergüenza y usted tampoco no se tiene que avergonzar. Usted tiene que hablar. Usted tiene que decir. ¿Cómo la gente se va a convertir si usted no habla y no le predica? Usted y yo tenemos que nosotros... Él no se avergüenza, dice. Y yo decía, ¿y avergonzarse de qué? O sea, ¿por qué? Pero mira, Pablo fue una persona de que fue encarcelado en Filipos. Fue expulsado en Tesalónica. Fue sacado en secreto en Damasco y Berea.
escarnecido en Atenas, considerado como un loco en Corinto, y declarado un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén, apedreado y dejado muerto en Listra. Sin embargo, los líderes religiosos de Jerusalén no lograron intimidarlo. Tampoco ninguno de los cultos paganos de Éfeso, Atenas y Corinto. Nada lo paró para él predicar el Evangelio. Él no se avergonzaba. Él es la primera persona que se podía ver avergonzado. Le pasó tantas cosas. Él pudiera haber dicho, ¿sabes qué? No, que conmigo no cuenten. Pero más sin embargo, lo primero que hice, no me avergüenzo del Evangelio. Con una autoridad, yo, wow, eso está tremendo. Cuando yo leí eso, dije, este Pablo me da fuerza. Imagina, ha pasado por tanto. Si usted lee la historia de ese señor, ha pasado por tanto. Y lo primero que me dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, después dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no se avergüence de este Evangelio grandioso, poderoso y a todo lo que Cristo ha hecho. Porque mira lo que dice después, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Eso me llama mucho la atención a mí, porque es poder de Dios. Y mira lo que, antes de mirar lo que es poder, dice, porque es. Miren esa palabrita ahí. Porque es. En otras palabras, algo que es continuo. Algo que sucedió, algo que está sucediendo y algo que va a suceder. Porque es en tiempo presente. No digo porque se fue o porque será, sino porque es poder de Dios. Hay algo aquí, ¿ve? Y ese término poder viene de esa palabra dunamis, que quiere decir, es un término griego, de donde se deriva la palabra dinamita. La palabra dinamita, que nosotros tenemos en español, que lo usamos mucho, ¿ok? Esa es la palabra que usó Pablo ahí. El Evangelio lleva consigo, ¿sabe por qué dijo eso? Esa dinamita. Porque vemos el poder, la omnipotencia, el poderío grandioso de ese Dios que tenemos nosotros. Que Él puede cambiar y puede transformar a la gente. A todo tipo, no importa quién sea. No importa lo que haya pasado. No importa cómo haya pecado. No importa que haya sido homosexual, borracho, drogadicto. ¿Sabe qué? Dios tiene el poder para cambiar. Dios tiene el poder para transformar. Dios tiene el poder para... Y imagínense, es un poder grande, pero a veces no lo vemos, a veces lo leemos por encima nada más. No. Él dijo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y salvación de qué? Para sacarlo del infierno, hermano. Para sacarlo ese poder es para sacar a la gente del infierno. Porque ¿sabe qué? Cuando la persona no conoce a Cristo, se van para el infierno. Y entonces para sacarla, para rescatarlo, mira, ¿sabes qué? Tú no vas a ir. Por eso era la urgencia de Pablo a los romanos, de que prediquen el Evangelio, y todo el tipo de Evangelio. ¿Por qué? Tienen que entender el Evangelio para sacar esa alma de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Por eso. ¿Qué le va a suceder a los indios, los salvajes que están allí en la selva, en Brasil, en África, que no conocen a Cristo? Buena pregunta, hermano, muy buena. Muy buena, y pueden hablar, si pueden comentar. Acuérdense que siempre, mientras estemos en el tema, podemos comentar. Pero una, sí, hermano Leandro. Sí. Una, por ejemplo, Dios es un Dios justo. Es importante saber, ya nosotros lo vimos ahí al comienzo. Por eso que cuando usted presenta el Evangelio, y lo vas a ver acá en este libro bastantes veces, Dios es un Dios justo, número uno. A él no se le escapa nada ni nadie. Hay personas que a veces se van a convertir en su momento solos. Dios sabe, porque Dios, y lo vamos a ver mientras desarrollamos este libro, Dios, hermano, ya el hecho nomás que tiene esta creación, este árbol, imagínate, cada vez que yo viajo por avión miro las nubes y todo está en orden. Solamente el hecho de que todo existe, que está ahí, la gente se da cuenta, la gente ve, la gente puede mirar que Dios existe. Ahora todo el mundo va a tener que darle cuenta a Dios. De una manera u otra, Dios con su creación nos muestra que Él existe. Ahora está en ti, en tu corazón, de que sabes que yo sí creo en Dios o no. Tú sabes. Y porque verdad, por ejemplo, en la jungla o allá en Perú, en las Amazonas, hay lugares que todavía no han llegado el Evangelio. Todavía no han llegado. Es más, cuando estuvimos en Cuba, miramos el mapa de los misioneros que están preparando para que vaya a toda Latinoamérica, Centroamérica, todo Colombia, todo El Salvador, todo. Miramos
la preparación que estaban haciendo, yo dije, wow, qué bonito, porque estaban preparando líderes, personas que hagan traducción a las Biblias en los dialectos de allá. Y yo me quedé pensando, todavía hay mucha gente que no escuchaba a Dios, de la palabra del Evangelio. Y dije, wow, pero Dios puede venir en cualquier momento. ¿Y qué pasa con esa gente? O sea, Dios conoce el corazón de la gente, pero de todas maneras la palabra es bien clara de que el Evangelio va a ser, dice la Biblia, que va a ser expandido por todo el mundo. Y Dios es un Dios justo. Dios no, yo creo que de alguna manera u otra Dios va a permitir que escuchen el Evangelio de una manera u otra. Sí. Sí, sabes que en los versículos 18 en adelante, este mismo capítulo habla de esto un poco, cuando dice que todos los hombres han tenido la oportunidad de ver la revelación general de Dios fuera de ellos en la creación. Todo el mundo sabe que hay una creación y lo puede observar, y que se necesita un ser divino y eterno para hacer eso, y con un poder para hacer eso. Y también que Dios ha dado una revelación interna a todos de lo que es bueno y lo que es malo, porque hasta los indígenas, por ejemplo, saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, es la primera, si alguien rechaza la revelación general de Dios y dice, no me interesa ese Dios que hizo la tierra, no me interesa conocerlo, pues está cerrado en su corazón. Pero si alguien dice, ¿quién hizo estas cosas? El Señor le va a mostrar a Cristo. Exactamente. Hermano Leandro. Sí, voy a decir que ninguno de los hijos de Dios, escogido de Dios, como dice la palabra, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Se perderá, ninguno se perderá. Amén. Hay cosas que yo no puedo entender y que no están reveladas sobre ese plan de Dios, porque mi mente es finita, pero Dios, como tú has dicho, que es justo, hace lo que tiene que hacer con situaciones que nosotros humanamente nos cuesta un poquito asimilar. Exacto. Pero ciertamente, como dice Mario, la revelación general de Dios está ahí. Exactamente. Y hay muchas maneras de cómo Dios habla a cada ser humano. Amén. Sí, yo he sabido de gente que se han convertido por la predicación de la palabra, o a veces por una canción, o a veces por un testimonio, de diferentes maneras. Solamente nosotros tenemos que ser obedientes. Sí, hermano, yo voy a hablar a usted. Sí, yo lo que quería decir a mi hermano es que, por ejemplo, él está hablando de los indios, pero no tendría que ver la humanidad de Adán hasta nuestro tiempo. Amén. ¿Qué pasó con toda esa gente? Entonces, particularmente yo creo que cada persona va a ser juzgada a la luz de la revelación que Dios le ha dado. Fue lo que dijo el hermano cuando él hablaba de Romanos, más adelante, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Así es. Y dice, ¿por qué se revela? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Lo que quiere decir Amén. eso ahí es que el hombre, por ejemplo el indígena que adora la creación en vez de al creador, no tiene excusa. Dios le ha dado al hombre. Ese versículo lo que habla es muy claramente de que la revelación de Dios es un lenguaje bien claro para que el hombre pueda conocer a Dios, pueda adorar a Dios en vez de adorar a la creación. Exacto. Yo creo que el hombre va a ser juzgado a la luz de la revelación que ha tenido. Desde Adán hasta nuestro día el hombre está salvado por la fe en Jesucristo. Así es un acto de fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y así cada uno. Amén. Particularmente yo creo que este es el punto. Ellos han tenido su revelación de Dios y han decidido, así como nosotros tenemos una revelación más completa, tenemos el Evangelio, conocemos de Jesucristo, yo diría que nosotros vamos a ser juzgados en base a esa gran revelación que tenemos cuando no le ponemos atención. Pero ellos tienen también la revelación. Amén. Gracias, hermano. Y muy importante lo que dijo el hermano Leandro, porque Dios, y lo vamos a estudiar aquí, Dios ha elegido, ya tiene sus elegidos. Esos se van a salvar. De una manera u otra, solamente Dios sabe cómo, pero esos van a llegar a la salvación. Bueno, yo estoy de acuerdo con el hermano Mexicano. Pero bueno, yo también lo que quería agregar es que Dios tiene sus estrategias para todos sus hijos. Él sabe
más que nosotros, ¿cómo va a llegar al corazón de esas personas? En el caso de los indígenas y todo eso, pues también los indígenas tienen unas creencias de acuerdo a la naturaleza del bien y del mal. Ajá. Otra cosa es que nosotros también nacemos en nuestro interior con ese espíritu, con esa voz, y yo creo que muchos nos hemos dado cuenta muchas veces cuando una vocecita que nosotros tenemos en el interior nos habla sobre lo que esto no lo hagas porque es malo, esto, sin que hayamos leído, por ejemplo, sin que conozcamos la palabra, o sea, ya como seres humanos traemos integrada esa voz que nos dice, hey, por este lado, por este camino no, por este camino sí, esto no lo hagas, pero lo que pasa es que nosotros no le hacemos caso a esa voz. El día que nosotros le hagamos caso a esa voz, las cosas van a dar en nosotros un giro bastante sorprendente de manera positiva. Entonces, de eso no nos debemos preocupar. Amén. Sí, hermano, Álvaro. En Romanos 2:14 da soporte a todo lo que están hablando. Dice lo siguiente: porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esta manera demuestran que llevan la ley escrita en sus corazones, pues su propia conciencia da testimonio y su propio razonamiento los acusarán o defenderán. Esta es una definición muy clara para aquellos que obedecen la ley sin conocer a Dios. Y los que conocen a Dios, estamos aquí sentados. Amén. Gloria a Dios, que de aquí todos nos vamos juntos, ¿verdad? Amén. Entonces ya sabemos que este término poder se usa en línea con las enseñanzas del Antiguo Testamento también, acerca de un Dios personal que únicamente tiene ese poder y quien manifiesta ese poder al liberar, al juzgar a su gente. Ok, entonces veamos, vamos a continuar aquí. Entonces, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ya vimos que esa palabra salvación, bueno, lo hemos visto antes, pero ahora para recordarlo más, salvación, ¿de qué? Dijimos, Del juicio. De juicio, te salva, exactamente, de que, exacto, pero el juicio vendría a ser, claro, para aquellas personas que al venir a los pies de Jesús, a aceptarlo como Señor y Salvador de su vida, usted no va a ser juzgado, ¿verdad? Porque usted ahora va a estar delante de la presencia de Dios, lo que va a recibir coronas o no recibir coronas, ¿verdad? Pues premios, ¿verdad? Eso lo hablamos la vez pasada también. Pero hay algo aquí muy interesante. En la palabra salvación, del griego soteria, se usa 5 veces en el libro de Romanos. Esta es una doctrina bíblica muy importante para nosotros. Nosotros tenemos una enseñanza que se llama soteriología, que es acerca de la salvación. Es uno de los temas que estudiamos. La idea básica es que detrás del término está lo que es la liberación o el rescate. ¿Ok? Entonces, lo que ya hemos hablado, que el hecho es de que te está liberando, rescatando para que no te vayas al infierno, sino que te está sacando de antemanos, ya, de ahí, para que no vayas. Por eso que ya, una vez más, ustedes lo han dicho y lo hemos repetido varias veces, de que tenemos que estar predicando ese evangelio. Ahora, esta salvación por medio de Cristo es la mano poderosa de Dios que Él ha hecho descender para levantar a los hombres de su triste condición. La palabra salvación trae libertad. Me gusta esto porque trae libertad de la infección espiritual de esta perversa generación. Eso está en Hechos 2:40. De la perdición, eso está en Mateo 18:11. Del pecado, eso está en Mateo 1:21. De la ira de Dios, en Romanos 5:9. Con esta salvación los hombres son liberados de su ignorancia rebelde y grosera, de su viciosa autoindulgencia y de las tinieblas de la religión falsa. Pero únicamente, si usted ve el versículo ahí, ¿para quién es esta salvación? Si ven el versículo que hemos leído, ¿para quién? Para todo el que cree. La palabra clave es aquí. Cuando usted le está predicando a una persona, usted le está predicando todo esto, estamos hablando, la persona que usted quiere que se convierta a Cristo, todo es para que esta persona crea.
Por eso que tiene que entender, tiene que estar claro, para que esa persona crea, porque al creer, entonces fe. Fe viene al oír y el oír por la palabra de Dios. Fe actúa. La fe es lo que cambia, la fe es lo que... Entonces a esa persona, al entender bien lo que se le está presentando, entonces puede creer. Entonces mucha gente a veces se equivoca en el aspecto de que, ¿no?, que presenta un evangelio a medias. Por ejemplo, hay muchos, yo he estado tocando en muchos conciertos, bastantes, donde vienen miles de personas al frente. Y solamente le decimos, ¿cuántos de ustedes levanten su mano a los que quieren darle su corazón a Cristo? Y todo el mundo, 1000 personas pasan adelante y supuestamente le dieron su corazón a Cristo ahí en ese momento porque levantaron su mano. Ahora, eso puede hacer que sea verdad o puede hacer que no. Porque ¿qué pasa? Porque solamente, o sea, a veces ni he entendido lo que es el evangelio. Fue un momento emocional, un momento de quizás que estuvo pasando un problema, quizás estuvo pasando un problema en su hogar, en su matrimonio, perdió un hijo y en ese momento estuvo llorando y cantando y gloria a Dios, está bueno que pasó adelante, pero a veces no fue que necesariamente el evangelio fue predicado, sino que fue algo que me estoy triste y necesito consuelo y en ese momento también yo levanto la mano, pero levanto la mano sin saber, sin entender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Okay, porque a veces desafortunadamente no, la música es algo tan emocional, tan bonito que la gente a veces llora y se siente bien. Y entonces a veces te inspira a que tú pases adelante, te inspira a que tú llores, te inspira a que hagas cosas emocionalmente hablando, pero no necesariamente que el evangelio está siendo explicado como debe ser. ¿Okay? Ahora puede ser que eso sea algo, un comienzo para algo que Dios está haciendo con esa persona, que también lo hemos visto, que fue algo que en ese momento el Espíritu tocó a través de esta canción, de esta melodía, y que comenzó a traerlo a los pies de Jesús poco a poco. El Espíritu Santo va trabajando con cada persona diferente. Por eso nosotros tenemos que hacer como Pablo, presentar el Evangelio de diferentes maneras: música, canción, himnos, predicación, enseñanza, por todo lado. Pero el mandato es claro, hacer discípulos. Exactamente. No, pastor, yo he conocido gente que al iniciar su vida de cristianos, inclusive yo creo, uno piensa que cuando uno se salva, ¿no?, uno se está salvando de los posibles dolores de cabeza o consecuencias del pecado que pueda tener en esta vida, ¿no? Y realmente no necesariamente es así, porque un cristiano puede sufrir hasta muchísimo más de lo que un no creyente puede sufrir, ¿no? O gente en mi familia que cree que cuando uno Dios lo salva del purgatorio, o lo salva del infierno porque Satanás lo va a torturar. Y no es así, ¿no? Acá en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. En el capítulo siguiente dice, en el versículo 5, acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Realmente nos estamos salvando de la ira que nosotros nos merecemos, ¿no? O sea, nos estamos salvando de la ira que nosotros nos merecemos por todas las cosas que hemos hecho, ¿no? Desde el día que nacimos, prácticamente, desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Sí, por las que hemos hecho y por las que ya heredamos de una vez, porque no, el Salmo 51 es bien claro de que todo el mundo que viene aquí nace ya en pecado, porque ahí viene un problema. Por ejemplo, allí hay un problema, hay una enseñanza de que hay una enseñanza humanista de que no todos somos hijos de Dios. Y cuando tú te mueres todos se van a ir con Dios. Mentira. Eso no es lo que la Biblia enseña. Por eso es la importancia de predicar este evangelio. O sea, no es que todo el mundo automáticamente se va a ir con Dios. No, no. Tienes que entender, o sea, aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, poner tu confianza plena en Él, en lo que hizo en la cruz de Calvario. ¿Verdad? Amén. Sí, hermano, gracias. Entonces ya sabemos que este evangelio, una vez más, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero mira lo que dice primero, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué al judío primeramente y después al decir, hermano? Pastor, yo antes de pasar a ese punto, yo quería decir algo respecto a eso, ¿no? Dice ahí, es poder de Dios para salvación. Amén. De esas 1000 personas que en un concierto usted puede ver que levanten su mano y todo eso, el poder de Dios es capaz de cambiar la vida de esas personas, de que ellos de verdad sientan arrepentimiento en su corazón, porque bueno, solo Dios lo hace. Amén. Y entonces con los años se ve en el cambio de esa persona que el poder de Dios perfecto y poderoso lo cambió, los frutos
Entonces se puede ver si la persona de verdad o lo hizo porque tenía emoción, Exactamente. o lo hizo porque por algo. Definitivamente o no. fue el poder de Dios el que eso, porque es poder de Dios Amén, amén. que cambia a la persona. Si la persona sigue igual, aunque vaya a la mejor iglesia, aunque escuche los mejores mensajes, y sigue igual, el poder de Dios ahí no se manifestó. Correcto. Sí, porque es Dios el que cambia. Es Dios el que cambia. Y una cosa que me gustaba, por ejemplo, había conciertos donde teníamos, por ejemplo, personas preparadas para que, bueno, de todas estas que han pasado, vamos a llevar al costado y vamos a predicarle el evangelio como es. Ahora, vamos a enseñarlo, vamos a llevarlo a un cuarto y vamos, entonces ahí vamos a trabajar con ellos. Y ahí sí era efectivo porque por lo menos ahí usted miraba, había seguimiento con esa persona y ahí era diferente. Pero cuando hemos estado en otros lugares donde tú nunca más viste a la gente, ya la cosa cambia. Sí, mi hermano. Hermano, ese no era un problema solamente de los conciertos, la grande campaña evangelística que había, donde se convertían en 5.000 personas, pero cuando te iba a buscar dónde estaban, porque eran, como usted dice, muchas veces en una campaña más un acto de emocionalismo de la persona, pero de esas 5.000 tal vez cada apóstol usted veía 100 que realmente habían hecho decisiones, lo demás fue un acto de... Amén. Del momento. Amén. Prácticamente yo creo que lo más efectivo es la evangelización person to person. Eso, hermano, yo me he dado cuenta, mientras más camino el Señor, mientras más damos consejería, mientras más estamos trabajando en las cosas, en la obra de Dios, me he dado cuenta, es más trabajo también, pero que cuando uno trabaja de uno en uno con la gente, ahí tú te das cuenta. Porque ¿sabe qué? Porque tienen preguntas, tienen dudas, tienen cosas que, bueno, vamos a aclarar. Porque a veces en la clase, por ejemplo, a veces uno se queda callado porque yo soy tímido, no quiero que me escuche. ¿Verdad? Y eso pasa. Pero cuando estás uno en uno, las personas tienen preguntas que, bueno, son específicas y aquí la palabra de Dios enseña tal cosa. Y sí, tenemos que ser claros. Sí, no, Anita, rápido. Sí, rápidamente, el Evangelio en sí es sumamente importante, pero para que el Evangelio haga efecto como una medicina, ¿no? Como un antibiótico. Aquí dice que hay un fruto, no traigo mi perdón, el primer fruto de la fe es esa apertura de nuestro espíritu, o sea, de nuestro corazón, a una verdad divina que le da a la vida un nuevo sentido. Entonces, si nosotros en nuestro corazón no estamos abiertos a esa palabra, o sea, pues el Evangelio no va a llegar. Entonces, para que el Evangelio llegue, tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón a esa apertura, para que el Evangelio llegue como una espada y penetre el corazón, los sentimientos, los huesos, los tuétanos, y creer. Porque a partir de eso es donde empieza la transformación de toda esa palabra del Espíritu que Dios nos da de su palabra. Amén, hermano. Sí, algo bien interesante es que el punto que comentaba el hermano Armando y el punto que estamos tocando ahorita se juntan en que muchas veces cuando compartimos el Evangelio, el no creyente usa ese argumento para descalificar que Jesús es el único camino, porque dicen, ¿qué pasa con los chinos? Yo tengo un amigo mexicano que me decía, ¿y los 2 billones de chinos que se van al infierno? Entonces al principio me descontrolaba esa pregunta, pero no tenemos que salirnos del tema de que se trata de ti ahorita. El hecho de los chinos no te quita a ti tu responsabilidad de que ahorita que estás oyendo tú decidas, porque tú estás tomando la decisión. Entonces no te preocupes de los chinos, sino preocúpate de ti, que toma una decisión si Jesús está resucitado o no. Y si está resucitado, ¿qué vas a hacer con él? Pero por ejemplo, este amigo mexicano, alguien me platicó después que hay más cristianos en China ahora, creo que en México, porque hay como 100 millones de cristianos en China, ¿no? Entonces sí te das cuenta que realmente Dios no te ha olvidado a nadie y Dios va a hacer su plan. Cuando salgan una cifra así, ¿qué tú sabes de eso? Sí. No, realmente la iglesia más grande es la China. Así es, sí, hermano. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dios tiene un pueblo. Así es, y escogido. Entonces miramos al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué? Dice eso, primero al judío y después al griego. ¿Por qué? Porque originalmente Dios quería que los judíos compartieran el mensaje. Exactamente, porque Dios vino primero a su pueblo, a ellos primero, para que ellos llevaran el mensaje. Ellos le dieron la espalda, bueno, no importa, si no quieren, entonces voy a contar con otra gente. Y ahí estamos involucrados nosotros. Pero mandaron a un judío. Para que Pablo. Exactamente.
Exactamente. Pero ahí estamos nosotros. Y Isaías 2.3 dice así. Isaías 2.3. Pueden leer esto. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Porque eso fue profetizado, que los hebreos, ellos iban a llevar este mensaje, pero hermanos, no lo hicieron, fueron desobedientes, y por eso que están y siguen en problemas y van a seguir en problemas hasta el final. ¿Y por qué desobedecieron? Si ellos son los maestros de para que la palabra. Porque sus corazones estaban duros. Y la Biblia está constantemente. Estaban en la selva. Exactamente. Y sabía la verdad. Se sabía en la escritura. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Imagínense. Sí, hermana querida. No lo vieron. Bueno, yo digo también sí, era mi. ellos estaban esperando no un Mesías que nació en un pesebre. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera con todo, coronar a deshacer el mundo y que solo quedara todo para ellos. Ellos no creyeron en Jesús porque era humilde, venía de un background humilde. Ellos querían otra cosa. Gracias. Pero bueno, sí. también eso. Iba a decir que de todas maneras el Evangelio llegó a nosotros a través de los judíos, porque fueron los discípulos donde comenzó esa revolución del Evangelio. Realmente no fue los judíos como pueblo que aceptaron al Señor, pero fueron judíos a través de los cuales nosotros... Así es. No, y dice por eso que la palabra es bien clara. En Hechos 1:8. Exactamente. Dice al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué al griego después? Porque el griego es todo aquel que no es judío. A Dios no se le escapa nada, hermano. Todo Él lo tiene, pero todito, todo como va a ser. También decimos que pero desde el principio hay judíos que se han convertido a Cristo y que han conocido a Cristo desde el momento que se empezó a predicar el Evangelio. Y actualmente hay personas judías que se convierten a Cristo, mesiánicos y demás. Decimos que, bueno, cuando hablamos de los judíos hablamos en términos generales, pero no podemos hablar así. Hay personas judías sí, no, definitivamente. A Cristo, definitivamente. Hay muchos judíos. Uno de mis maestros de teología fue judío, nacido allá en Jerusalén, que sabía español. Increíble, uno de mis mejores maestros. Él nos enseñaba con una Biblia hebrea. Y wow, ese tipo me sacaba unas cosas ahí y decía, wow, así yo quería ser judío. Porque yo decía, wow, me gustaba, porque él estaba en su Biblia hebrea hablando y sacando todas las frases y el porqué de esto y el verbo este. Y wow, yo decía, esto está tremendo. Una bendición preciosa. Un dato para compartir, algo que aprendí hoy. Estudiando traducción, aprendí que los griegos tenían una cultura etnocéntrica. Todo estaba fundamentalmente basado en ellos. Las lenguas que ellos podrían aprender de las culturas mediterráneas no las aceptaban porque consideraban que eran lenguas bárbaras, que eran inentendibles. Sin embargo, el único libro que para ellos era válido y que podían traducir y conseguir judíos griegos para traducir fue la Biblia. Fue el único libro que como griegos aceptaron la Biblia. El impacto de Dios y la revelación. Amén. Hermano, Dios cambia, Dios transforma. Este evangelio tiene poder. Entonces el 17 dice, porque en el evangelio, miren esto, porque en el evangelio, no en otra cosa, en el evangelio, una vez más, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Pero en el evangelio se revela, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios. Vamos a ver qué cosa es la justicia de Dios. La rectitud, la renovación de la persona. Pero, ¿cómo sucede esa justicia? Dios es justo, pastor, y él iba a condenar el pecado. Espere, que sí, él iba a condenar el pecado. Y hasta tal punto de que el mismo Dios tuvo que pagar por ese pecado. Si Dios no fuera justo
Él no hubiera pedido a que nadie pagara por ese pecado. Correcto. Y si el que vino no era justo, hubiera tenido que pagar por sus pecados. Eso. Y no pagó por sus pecados. Eso pagó es. por todos los pecados de la humanidad. Eso es. Por eso que dice que la justicia de Dios. Amén. Porque si Jesucristo. nadie podía morir para pagar los pecados. Tenía que ser el mismo Dios. Amén. La justicia de Dios es La única forma. Y esto es importante, hermano. Lo que está hablando el hermano, espérense, es muy importante porque la justicia de Dios es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. Póngale cuidado a eso. La justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y al carácter perfecto de Dios. O sea, que esa justicia, hermano, si el Cristo no paga, y usted tiene que saber, porque sabe que si no hay eso, entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? En vano, exactamente. Entonces, esa justicia, Cristo está pagando. Cuando está yendo a la cruz, está yendo porque alguien tiene que pagar por él. Y ¿sabe qué? Cristo lo pagó por todos Entonces, nosotros. la justicia de Dios es Cristo. Exactamente. Usted me entiende, pero es importante que Dios tengamos. no estaba y Dios Padre lo abandonó. Dios no estuvo presente a él en el momento que estaba pagando sus pecados. Porque Dios es un Dios santo, santo y justo. Ahora, esa parte no se nos puede olvidar cuando estamos presentando el Evangelio. Porque a veces se nos olvida. Pero no puede. Porque, ¿qué sucede? Una de las cosas que sucede cuando somos salvos es que Dios nos hace justos. La justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente, en ese instante, Dios ahora pone su justicia exacta. Somos justificados. Ya, de una vez. ¿Verdad? Somos justificados porque el justo es Cristo. Es un acto legal de Dios. Es un acto que de una vez, que ocurre instantáneamente en el momento de la salvación. Es algo que sucede en ese instante. Y entonces eso es la parte más difícil de entender para mucha gente, porque piensa que tengo que hacer esto y hacer otro y ir al purgatorio y hacer un montón de cosas, pero no, en el momento que usted acepta a Cristo como el Señor de su vida, inmediatamente Dios lo ve santo, puro, sin ninguna falla. Sin mancha, eso es extraordinario, todo ¿no? eso. Sí. No nada.